comenzar en esta noche para terminar el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Corintios. ¿De qué hablaba el capítulo 7? Pues hablaba de los problemas del matrimonio y hablaba sobre los casados, sobre los solteros, las viudas, los vírgenes, los eunucos, bueno, de todo habló aquí, ¿cierto? Y vamos a terminarlo entonces. Habíamos quedado el año pasado en el capítulo 7, versículo 30. Entonces, hermanos, de ahí en adelante vamos a terminar. ¿Listo, hermanos? Vamos a disponer nuestro corazón para el Señor. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor dándonos sabiduría para entender en esta noche, hermanos. Vamos a colocar todo nuestro corazón para que el Señor nos hable, entendamos, ustedes puedan explicarle a otras personas sobre este capítulo. Entonces sería muy bueno, hermanos, que dispongamos nuestro corazón para que el Señor sea dándonos sabiduría y entendimiento en la palabra. Vamos a orar entonces. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos permites disfrutar de la noche, Señor, de tus cuidados, Señor. Gracias porque llegamos a esta hora con tus bendiciones de la vida, de la salud, del alimento, de poder tener a nuestros seres queridos con bien. Gracias, Señor, de tener nuestros ojos y sentidos bien para poder leer, escuchar tu palabra. Qué bendiciones poder, Señor, estar en este momento aquí reunidos. Y mis hermanos allá en sus casas, gracias por bendecirles grandemente. Señor, necesitamos de ti cada momento, por eso venimos ante ti, para que en esta noche nos des un entendimiento en lo que tú nos quieres hablar en este capítulo 7, Señor, y en el capítulo 8. Dame sabiduría, dale sabiduría a mi hermano José y entendimiento a mis hermanos para que, Señor, podamos, Señor, entender bien tu palabra, poderla, Señor, llevar a nuestros corazones y poderla explicar a otras personas que demanden de, Señor, de tu palabra. Gloria a tu nombre. Perdónanos todo pecado, todo lo que hayamos hecho mal en este día, Señor, o en la noche. Y véanos limpios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien está a tu diestra y quien aboga por nosotros, Señor, en esta noche. Gracias, pues, Señor, por tus misericordias. Quedamos, pues, en tus benditas manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, abran sus Biblias, capítulo 7, versículo 29 en adelante. ¿Listo? Capítulo 7, versículo 29 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 40. ¿Listo, hermanos? Para los que no estudiaron esta semana, leámoslo entonces completicos desde el 29 hasta el versículo 40. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella o la virgen tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, pues hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Cristo. Muy bien, queridos hermanos.
Vamos al versículo 29 para terminar este libro o este capítulo del capítulo 7 hablando sobre problemas del matrimonio. En este caso, en el 29, el apóstol Pablo está diciendo, pero esto digo hermanos, el apóstol que está diciendo, esto digo hermanos, ¿a quién? Cuando dice hermanos, pues sabemos que le está hablando ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto que sí? Cuando dice hermanos, que el tiempo es corto. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintio, ojo, pilas, para los que están solteros, pues quédense solteros, los que están casados, quédense casados, tal como los llamó el Señor, así se queden. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y esto es algo, un ejemplo para nosotros también, queridos hermanos, de que nosotros también debemos de saber de que nuestro tiempo es corto. Mire, muchos hermanos llevan muchos años en la vida cristiana y no se han dado cuenta de cómo han pasado tantos años y ya están viejos en el caso mío. Yo pues entré a la edad de 35 años en las cosas del Señor y ahorita, ¿cuánto hace que me pasaron casi 18 años? No sé, y muchos años y muchos hermanos también deben de pensar lo mismo y el apóstol está diciéndole a la iglesia que el tiempo es corto. ¿Tiempo es corto para qué? Pues muy pronto viene el Señor y muy pronto también se puede apagar nuestra vida. Entonces, hermanos, dice en el versículo 29 que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, lo que está diciendo ahí, lo que quiere decirle es que ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder, queridos hermanos. Los que están casados deben de vivir como si no estuvieran casados. Pero ¿en qué sentido lo está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿En qué sentido? Porque resulta que muchos hombres se le dan más a la esposa que al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, vea, los que están casados no le dediquen mucho tiempo a la esposa en el sentido de que de darle prioridad a la esposa más que a Dios. En ese sentido es que está hablando el apóstol Pablo y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 29 queda muy claro que el tiempo es corto, no hay tiempo que perder, ¿cierto que sí, hermanos? Y dice ahí, pues los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Le está hablando a los hombres, a los varones, a los de la iglesia de Corinto. Muy bien. Ahorita entendieron ahí el versículo 29 de los hermanos allí en Zoom. Por favor, queridos hermanos, no se queden de pronto con dudas, con preguntas, o si tienen algo que aportar que sea positivo o que sea instructivo para la iglesia, pues bien pueda, hermanos. ¿Listo? Sea mujeres o sea hombre, bien pueda. Si hay algún hermano allá en Zoom, si entendió, por favor me dicen si entendieron para poder seguir con el versículo 30. Y también igual a ustedes, hermanos, aquí en Zoom. Perdón, aquí en presencial. ¿Entendieron o no? Sí, sí. Versículo Sí, 29. entendimos, hermano César, creo que sí. Señora, sí, señora. Sí, bueno. Buenas noches, Sí, Dios les entendimos. bendiga, yo también. Adriana, listo, muy bien. Vamos entonces con el versículo 30. Es muy similar y dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, los que están tristes como si estuvieran alegres, los que están alegres como si estuvieran tristes, los que compran como si no tuvieran nada. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Acordémonos, hermanos, no nos debemos de olvidar que hay que tener muy en cuenta el contexto y la vida que tenían los corintios. ¿Qué pasaban? Habían unos que estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Pues bueno, unos estaban siendo perseguidos por el emperador, ¿cierto? La iglesia estaba siendo perseguida. Otros se les habían llevado a sus hijos, en fin. Muchos estaban tristes por diferentes cosas, porque estaban siendo perseguidos, otros porque, bueno, quizás estaban enfermos. Y aquí el Señor le está diciendo, y los que lloran como si no llorasen. ¿Qué pasa, hermanos? Que a veces los corintios le daban más importancia al dolor, a lo que ellos sentían en el alma, que a Dios. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces en una tristeza
que podemos tener, que nos ha pasado, a veces le damos más prioridad a esa tristeza y nos embargamos en esa tristeza más que pedirle ayuda a Dios, más que honrar al Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo acá, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. También había alegría allí en Corinto, pero también esa alegría no era para dejar de adorar al Señor, para olvidarse del Señor. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos da alegrías. Muchas veces, hermanos, hay momentos, meses y años donde no nos pasa nada, muy bien todo, la familia muy bien, los hijos muy bien, pero el Señor dice, no se olviden de mí. La prioridad soy yo. El primer amor debo ser yo, dice el Señor Jesucristo o el Padre Celestial. Entonces, hermanos, cuando estemos tristes, lo primero que debemos de hacer es buscar ayuda de ¿quién? Pues de Dios. No olvidarnos de Dios, hermanos, en medio de la tristeza. Yo sé que es duro de pronto la muerte de un ser querido, pero ahí es donde más debemos de aferrarnos a aquel que nos da las fuerzas. Hay una canción que es del 114 que dice, ¿cómo dice esta canción? Que dice que Dios es nuestra fuerza, nuestra roca y salvación. Pues si es verdad, hermanos, cuando lleguen momentos difíciles en nuestra vida, que sea así, que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestro sustento, que Él sea nuestra fortaleza. Entonces, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no, los que compran como si no tuvieran algo. Entonces, queridos hermanos, también hay otra cosa, que hay muchos hermanos que tienen platica, ¿cierto? Y muchos hacen muchos negocios, compran sus casas, compran sus carros, sus fincas, su ropa y todo eso, pero eso que no sea la prioridad de alejarnos del Señor. Porque está muy bien uno tener una casa bien bonita, un carro, una moto, en fin, algo que a uno le alegre también el corazón, porque eso le alegra a uno también el corazón, uno tener propiedades y uno no estar pasando momentos difíciles. Pero el Señor dice que no nos olvidemos porque Él es el dueño de la riqueza. Él es el que da la riqueza. Él es el que enriquece y el que empobrece. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, y los que compran como si no poseyesen, como si no tuvieran nada, que se dediquen al Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Esa es la clave de estos versículos del 29 en adelante. El tiempo es corto, queridos hermanos, para uno estar pensando en casarse, estar pensando en riqueza, estar pensando en llorar, estar pensando en alegrarse, estar pensando en la esposa, en el esposo. No, el Señor está diciendo que la prioridad es ¿quién? Es Él. ¿Entendieron ahí hermanos? Versículo 30, hermanos, allí en Zoom. ¿Entendieron ahí también o hay alguna sugerencia? Bien pueda, hermanos, sin pena, bien pueda, queridos hermanos, que ustedes, yo sé que ustedes también, Dios les da el Espíritu Santo para que entiendan, y si hay alguna otra cosa que agregar, pues sería muy bueno, queridos hermanos. ¿Está bien así, hermanos, en Zoom o alguien va a agregar algo? Si hay preguntas, no se olvide que tenemos, las podemos responder. ¿Listo? Listo, muy bien. Parece que todo está bien, ¿cierto? Versículo Sí, 31. hermano César, está bien. Muy bien. Versículo 31. Y los que disfrutan ¿de qué? De este mundo. O sea que hay cristianos que disfrutamos de este mundo, ¿sí o no? Dígame la verdad. Claro, hermanos, nosotros estamos en esta tierra, estamos en este mundo, tenemos que ir a comprar ropita, tenemos que ir al supermercado, tenemos vacaciones, vamos al mar, estamos disfrutando igual que el mundo, pero de una forma diferente, que eso es lo que el apóstol está queriendo decir acá. Y dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque es que habían muchos hermanos que se dedicaban a las vacaciones, a las compras, a la alegría, al fulgorio y todas esas cosas. Y el Señor está diciendo acá, y los que disfrutan de este mundo, hablándole a los creyentes, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Los que están sacándole provecho a este mundo, como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos, ¿qué va a pasar? Pronto dejará de existir. ¿Cierto que sí, hermana Noalba?
Este mundo que vemos con todas sus alegrías y todas sus cosas va a pasar, va a ser destruido por Dios. Y las cosas que tenemos, esa casa que usted tanto anhela y que tiene y que ya está muy bonita y muy lujosa, ¿qué puede pasar con esa casa? De un momento a otro el Señor no la puede quitar. El carro se nos lo puede quitar de un momento a otro. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas en estos momentos en accidentes, en carros nuevos y todo ya no tienen nada? ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, todo lo material, todo lo de este mundo, hermanos, dejarlo a un lado y poner prioridad ¿a quién? A nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él es merecedor, porque Él también nos da esas cosas. Todo lo que ustedes tienen en sus casas en estos momentos, incluidos sus hijos, todo los ha dado el Señor. Todo es del Señor. Nada es nuestro, mejor dicho. Nada es nuestro. Todo es del Señor. El Señor si quiere quitarnos las cosas, nos las quita. Y por eso está diciendo ahí en el versículo 31, y los que disfrutan de este mundo o los que le sacan provecho a este mundo, como si no lo sacaran. Entonces, qué bueno, queridos hermanos, que nosotros podamos entender que las cosas con el Señor tiene que ser prioridad para Él, porque yo no puedo decir que amo al Señor cuando le estoy dando prioridad a estas cosas del mundo, a la esposa, al esposo, a los hijos o a la familia. Entonces, que sea el Señor ayudándonos, hermanos, a entender estos versículos para que nosotros nos arraiguemos solamente en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al versículo 32. Versículo 32. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Entendieron ese versículo ahí? Pónganle en atención. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. O sea, que estuviesen pues yo quisiera no verlos preocupados, dice el apóstol Pablo. Congoja es cuando uno está como preocupado, ¿cierto? Cuando uno tiene como que está como estresado, entonces congoja, ¿cierto? Como triste también. Entonces, ya está diciendo, yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo estas cosas? Porque los que estaban solteros, los que habían recibido al Señor, se preocupan por las cosas de Dios. Porque acordémonos que los solteros del mundo, las personas solteras del mundo, ¿a qué se dedican? Es mirando cómo se visten, cómo agradar al hombre o a la mujer que lo está viendo en su forma de vestir. Eso es lo que hace un soltero del mundo. Pero un soltero verdaderamente creyente en el Señor, ¿qué es lo que dice ahí? Pues está mirando cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y por eso, queridos hermanos, si hay algún hermano soltero acá o que me esté escuchando, si hay algún hermano soltero, pues, si hay algún hermano soltero, pues que aproveche, sí, como dice la hermana, pero aprovechelo para el Señor, sí, que el Señor va a tener cuidado. Si usted va a ser para ser casado o casada, pues el Señor le va a dar la persona adecuada en el tiempo que es. Porque los solteros que están en la iglesia, los solteros, solo lo que pasa en la iglesia de Corinto, los solteros estaban preocupando cómo conseguir una esposa, cómo conseguir un esposo. Y Dios le dice a que a través de Pablo, vea, los que solteros se deben de preocupar más en agradar al Señor, en las cosas del Señor. Eso es lo que tiene que ser. Así, entonces, los hermanos solteros, los creyentes en Cristo, deben de preocuparse cómo agradar al Señor, que el Señor le va a dar su esposo o esposa si es que lo tiene para estar casado. Número 33, versículo 33. Versículo 33. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Acordémonos que en el versículo 29 estaba hablando estaba hablándole a los hombres que no tuvieran tanto interés en la esposa más que al Señor. Entonces, aquí en el versículo 33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Perdona, arriba le estaba hablando a los hombres. Aquí igual, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es verdad, ¿cierto, hermanos? Los que somos casados
tenemos el tiempo limitado. El apóstol Pablo, ¿por qué podía irse para Roma? ¿Por qué podía ir a Creta? ¿Por qué podía ir a la Odisea? Bueno, a todos esos lugares donde él estuvo, porque no tenía impedimento, porque solamente estaba soltero y le dedicaba las cosas al Señor. Y por eso él decía, yo quisiera que muchos se quedaran como yo. ¿Por qué? ¿Cómo era el estilo de vida de Pablo? Dedicado completamente al Señor Jesucristo. Y por eso aquí dice en el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo así que tiene cuidado de las cosas del mundo? Pues lógicamente el casado tiene que estar relacionándose con el mundo, traficando en el sentido pues de negociar, de comerciar con la gente del mundo, de ir a centros comerciales, a ir a ciertos lugares para agradar a la esposa. O quienes no, o quienes no sacan a su esposa, le dedican tiempo a su esposa, ¿sí? Por más que le dediquen tiempo al Dios, tiene que dedicarle a la esposa, porque si no, no estarían cumpliendo lo que manda el Señor, que ame a su esposa, que la trate como vaso frágil, que esté pendiente de su esposa. Y entonces, por lo tanto, el soltero tiene toda la capacidad de trabajar para el Señor, pero el casado tiene que cuidado para su esposa, o sea, tiene su tiempo limitado. En el caso mío, queridos hermanos, pues lógicamente yo quisiera tener más tiempo para el Señor, pero me toca que trabajar para sostener mi hogar. Igualmente a muchos hermanos allí en Zoom tienen que trabajar para sostener sus hogares. Entonces, por lo tanto, un soltero tiene más cuidado del Señor que una persona que se ha casado. ¿Entendieron el versículo 33, hermanos? Voy a resumírselo en un comentario. Dice, de nuevo, esto no significa que un casado no pueda estar muy atento a las cosas del Señor, sino que es una observación general de la vida matrimonial. Exige del hombre que agrade a su mujer. Tiene obligaciones adicionales en las que pensar, como ha observado. Por lo general, si un hombre está casado, ha limitado su campo de servicio. Si es soltero, puede ir hasta los confines de la tierra, como el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, qué bueno, hermanos, que entendamos que uno soltero, lógicamente, debe dedicar las fuerzas al Señor. Porque mire, vea, sabemos que los solteros tienen mucha lucha en estos momentos. Las personas viudas y jóvenes, hablando de las personas viudas jóvenes y aún hasta las personas adultas ya maduras, tienen mucho problema en el sentido de que hay mucha publicidad que es inmoral, que eso lo que hace es motivarlo a uno a moverle nuestras emociones físicas a lo inmoral. Entonces, por lo tanto, el Señor está diciendo, el soltero o la viuda, dedíquesele al Señor, no mucho a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo contamina. ¿Y qué es lo que uno ve en novelas? Pues que los solteros se quieren casar, pierden la virginidad, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas hacen de que la iglesia no sea pura. Entonces el Señor está diciendo, por lo tanto, el soltero, dedíquesele al Señor. El casado tiene cuidado de su mujer, ya tiene su mujer, pero tiene que sostenerla, tiene que cuidar de su familia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora el versículo 34, hermanos. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Sí o no? ¿Hay diferencia entre la casada y la doncella o no? ¿Por qué hay diferencia? Pero hermanita. Hay menos responsabilidad en la doncella que en la casada. La casada tiene que atender a sus hijos y a su esposo, su hogar. Y la doncella pues tiene tiempo libre para servir al Señor. Ese es un... Muy bien, hermana, sí. Le apuntamos 10 a la hermana, por favor, hermano Ricardo. ¿Alguien más allí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la doncella y la casada? A ver, otra hermana que me diga, me dé otro poquito. Sí, el hermano José dice que también el otro problema es la aflicción de la carne. Pero ¿qué es lo que hace diferente a la casada y a la doncella, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Es algo natural. ¿Qué es lo que hace diferente a la casada a la doncella, hermana Beatriz? Eugenia, usted que tiene buen entendimiento, o hermana Noelba, o hermana Adriana, o hermano Elías, Rosita, bien pueda, Alejandra. Soy Beatriz Eugenia. Pienso yo que son las responsabilidades que tiene cada una dentro de su hogar.
como decía la hermana anteriormente, a una hermana casada, obviamente sus responsabilidades dentro del hogar incluye criar hijos, atender el esposo, probablemente, y es la realidad, a quienes no tenemos hijos ni esposos, esas responsabilidades, ese tiempo lo podemos dedicar al Señor si realmente es lo que queremos. O sea, sí tenemos la posibilidad de hacerlo. En cambio, a una persona casada, esos espacios ya le van a quedar supremamente limitados. Muy bien, querida hermana. Pero voy a darles una pista, pues, en la parte B. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Vamos a ver por qué tiene esa diferencia. La doncella, bueno, la diferencia está muy bien lo que dijo la hermana Daira y la hermana Beatriz. Pero también la doncella tiene cuidado, ojo pues, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo y en espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, Hermano, hermano César, yo ahí pienso que la santidad no se está refiriendo, sino, o sea, santidad es estar apartado para Dios, sí, muy apartado bien. para Él. Entonces va a poder apartar más tiempo para el Señor porque tiene menos responsabilidades. No porque el matrimonio no sea santo, porque el matrimonio es santo, el Señor lo santificó. Sí, sí, muy bien, hermana. Muy bien. Muy bien, la doncella, voy a leer un comentario pues para que entiendan un poquito más. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. Entonces, aquí se necesita dar una palabra de explicación. ¿Cuál es? La doncella o virgen puede dar una mayor porción de su tiempo a las cosas del Señor. La expresión para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, no significa que el estado de soltería, como decía la hermana Beatriz, sea más santo, sino sencillamente que puede estar más separada así en cuerpo como en espíritu para las obras del Señor. No es esencialmente más pura, pero su tiempo está más libre para el Señor. ¿Entendieron ahí un poquito? Entonces resulta, acordémonos, hermanos, que nosotros ya leímos en el capítulo 7, versículo 4, que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, tampoco él tiene, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, también una mujer soltera, ¿a qué se le puede dedicar más? A tener más tiempo con el Señor en el sentido de más pureza física, mental y espiritual. En cambio, la esposa tiene que agradar a su esposo y el esposo agradar a su esposa. Entonces se pierde tiempo también ahí. Tanto que el Señor también dice que, tienen que juntarse los unos a los otros, a no ser que sea por causa de ir a orar, de estar en las cosas del Señor, ¿sí o no? Entonces también se le dedica más tiempo al Señor, no solamente en el sentido de dedicársele más a las cosas a Dios, sino también en el sentido, digo pues que las solteras o las vírgenes o las doncellas se le dedican más al Señor porque no tienen pensamientos de estar agradando al esposo en todo sentido. ¿Sí me entiende, hermanos? Ahorita sí. ¿Entendieron un poquito más, hermanos? Para que también entiendan es que no solamente es en lo del mundo, sino que una persona casada tiene que dedicársele al esposo en cuerpo, alma y espíritu. También, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque son una sola carne, ¿cierto que sí? Y el esposo y la esposa también. Entonces, de pronto ustedes dirán, pero el hermano César, ¿por qué tiene que dedicarse a decir eso? Pero es que es lógico. Cuando dice doncella, quiere decir que es virgen, por lo tanto no tiene sexualidad, sino que se le va a dedicar a quién? Al Señor Jesucristo. Muy bien, ¿entendieron ahí? ¿O otro aporte ahí, hermana, en el versículo 34, o hermanos, ahí? Sí, hermano Ricardo.
No, Hermano porque Ricardo. era que, pues, el versículo se entendía como que al no haber tenido una relación sexual, ¿cierto? Por ser virgen, tenía como un plus, como algo que, no sé, como que la acercara más a Dios o que Dios la tuviera más en cuenta por ser virgen. Eso era lo que yo entendía, pero según eso entonces no tiene nada que ver con eso. O sea, el ser virgen no le ayuda en nada. Hermano. El hermano José tiene una pregunta. No, la pregunta mía si la miramos del otro lado, entonces la que ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y se apartó de eso, entonces ya no puede agradar así al Señor porque ya no es virgen, ¿o qué? Sí, es otro, sino que el apóstol Pablo está hablando de mujeres vírgenes, o sea, cuando dice virgen es que no ha tocado varón, ¿sí? ¿Entendieron eso? Ya si de pronto una hermana viene acá que la trajo el Señor en ese estado, que ya no es virgen. Pues sabemos que la virginidad tiene un valor delante de Dios porque significa pureza. Sabemos que la virginidad tiene un valor delante de Dios porque significa pureza, no ha tenido contacto con el mundo, por de cierta forma decirlo, con el mundo, con el hombre, con la sexualidad, con los deseos de la carne. Pero no por eso, la que ya no es virgen es menos, o sea, es menos que la que, exactamente, es menos que la que no lo es. Porque si ella tuvo su intimidad con el hombre, pero viene al Señor, se arrepiente y le pide perdón y no lo vuelve a hacer y se empieza a servir al Señor, es tan igual como la otra, pienso yo, porque igual el Señor perdona todo pecado y... Bueno, hay que entender, dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, para no pensar en eso. Yo trataba de hacer la pregunta pues como capciosa para que pensáramos. Pero cuando uno viene al Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, así haya sido una prostituta, ¿sí? Cuando viene a Cristo, Dios le toma de ahí para adelante como si ella nunca hubiera hecho, la llama santa, pura y sin mancha. Así nos ve el Señor. Entonces, ahora, si de pronto una hermana que haya caído en un pecado con un novio, bueno, no sé, ella en el momento que se arrepiente, vuelve y Dios dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y qué más, limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios toma de ahí para adelante, borra cualquier cosa, siempre desde el momento que yo me humillo. Entonces, cuando estamos hablando de la mujer virgen, igualmente podríamos decir la mujer que ya tuvo relaciones, pero que está en una vida plena con el Señor. Sí, sí, es más como que se está guardando ya para el Señor, de nuevo. Tenemos el ejemplo de la anciana que tuvo relaciones con el esposo. Pero esa sí era matrimonio. Ah, bueno, sí. Lucas capítulo 4 habla de, vamos allá Lucas capítulo 4, hablando de lo que estaba hablando nuestro hermano José, es que había una mujer que se casó. Lucas capítulo 2, versículo 36. Sí, señor. Lucas capítulo 2, versículo 36, para los hermanos que están tomando apuntes. Acordémonos que van a haber preguntas sobre sobre lo que vamos a estudiar hoy. De hoy comenzar a pedir exámenes. ¿Listo? Lucas capítulo 2, versículo 36, de lo que nuestro hermano José estaba hablando ahorita. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo porque se le había dedicado a Dios de día y de noche a hacer ayuno y oraciones. Qué bueno, hermanos, que eso fuera así, hermanos, de que si el marido muere o la esposa muere, uno se le dedicara completamente al Señor, que no pensara uno más en los deseos carnales, en el cuerpo, ¿cierto? Qué bueno, hermanos, que esto sea así. Entonces, sí, hermano José. César, recuerde que el énfasis del capítulo es para los que tienen don de continencia. Sí, Sí, no para un hermano que no lo tenga, sí, porque yo un estaba diciendo hermano que qué que no bueno, ¿no? Que, tenga, porque un hermano que no lo tenga es mejor que se case, porque sí, claro. Ah, no, sí. resulta un problema fue quemándose. Sino que como leemos que Ana sí se le dedicó, sí se le dedicó toda la vida al Señor, o sea, pudo tener ese don de continencia, porque a pesar de que tuvo 7 años con su marido, entonces estaba viciada sexualmente o no, porque tenía ese sexo con su marido. Pero ¿qué hizo ella? Se le dedicó al Señor completamente. Entonces, para que sigamos en Primera de Corintios, para que no se nos vaya la hora aquí, entonces hay asimismo versículo 34, Corintios 7, Primera de Corintios 7, versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea que es algo que sí, como decía nuestra hermana, sí tiene algo que ver de pronto su virginidad para dedicársele al Señor. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Mire que ahí no dice de Dios, sino de cómo agradar a su marido. Entonces, sí tenemos de tener en cuenta eso. Acordémonos que también que los 114,000 que van a servir al Señor en Apocalipsis, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los del 114,000? 144,000, perdón. Ya le estoy quitando. 144,000. ¿Cómo eran esas personas? Vírgenes, hombres vírgenes. No habían tocado mujer, dedicados al Señor. Eso los tomó el Señor. Entonces sí tiene algo que ver un poquito de dedicarse puramente a la persona que es sexualmente pura, que nunca ha tocado hombre, pues sería muy bueno. ¿Listo? Muy bien. Versículo 35, hermanos. 35. Esto lo digo para vuestro provecho. O sea, el apóstol viene diciendo todas estas cosas para provecho de quién? De los corintios. Igualmente para nosotros. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Listo, hermanos, ese versículo 35 se lo voy a leer en otra versión para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. El apóstol Pablo le está diciendo, no les digo todo esto para complicarle la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. ¿Sí, hermanos? Entonces, el apóstol Pablo no quiere poner esclavitud ni lazo, ni que nosotros pues tengamos que, ay, no, ya se me murió mi marido y no me puedo casar. No, no, no. Como decía nuestro hermano ahorita. No, no, no. Simplemente es para que le agrademos más al Señor, que nos dediquemos más al Señor. Que en vez de estar pensando en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, en tristezas, en alegrías, en comprar, en la esposa, en el esposo, en los hijos, nos le dediquemos más a nuestro Señor y Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Esto lo digo no para, esto lo digo para vuestro provecho, o esto lo digo para que ustedes tengan entendimiento de que hay solamente que servirle al Señor. Versículo 36. Dice el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pase de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Vamos a leerlo hasta el 38, ¿listo? Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿A qué se les viene a ustedes esto, hermanos? Pues aquí en Colombia había una tradición antigua, ¿se acuerdan? Muchos, no se acuerdan. Aquí los hijos o las hijas, el papá y la mamá decían con quién se tenía que casar, el tiempo que tenían que casarse. Bueno, si era 15 años, vea, la hermana Melba está diciendo que la casaron a la de 15 años sin querer con el que se casó. Entonces, eso era verdad.
No, Sofía no, ¿cierto? Sofía está más jovencita. La hermanita Noelba Burgo, la hermana Beatriz Eugenia. Eso pasaba, ¿cierto? Y aquí parece que era lo mismo, aunque aquí dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, ya está en los 30 años, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Si la hija pues se quiere casar, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Aunque ya sabemos que eso era lo que hacían antes, pero en otras traducciones dice que estos versículos no están en su contexto. Entonces voy a leerlos acá para que ustedes tengan las dos formas. ¿Listo? Estos versículos dice así: la conclusión es la conclusión es que el que se está suplido no parece, esta palabra que dice virgen, dice no parece en el griego, da en el matrimonio, hace bien, y el que no sea casamiento para dar más servicio al Señor hace mejor. O sea, en otra traducción como en el griego dice que no habla de virgen, de su hija virgen, sino que está hablando como de una persona que está soltera, pero que quiere de pronto casarse, pues que hace bien en que se case. Por eso dice ahí, los dos últimos versículos del capítulo contienen consejos para las viudas. La mujer está ligada por la ley a su marido mientras él vive y la ley, perdón, esto es en el versículo 39. Permítame un momento, por favor, hermanos. Aquí lo explican mejor. Los versículos 36 al 38 son quizá los versículos más mal comprendidos de este capítulo y quizá de toda la epístola, o sea, de toda la carta. La explicación común es esta. En tiempos de Pablo, el hombre ejercía un rígido control sobre el hogar. A él le correspondía decidir si sus hijas se casaban o no. No podían hacerlo sin su consentimiento. Así, estos versículos se toman como significando que si un hombre rehúsa permitir a sus hijas que se casen, hace bien, pero que si les permite casarse, que con ello no peca. Eso era lo pues dice un comentarista. Pero más abajo hay otra interpretación. Dice, esta interpretación parece casi carente de significado por lo que respecta a la instrucción para el pueblo de Dios en estos tiempos. Tampoco concuerda con el contexto del resto del capítulo y parece conducente a una inextricable confusión. La traducción virgen se traduce como desposada o betrodec en el pensamiento. Sería entonces que si alguien se casa con su desposada o prometida, no peca, pero que si deja de casarse con ella, es mejor. Este punto de vista está repleto de dificultades. Bueno, en su comentario, lo voy a leer varios comentaristas. En su comentario de William Kelly presenta una alternativa que parece tener un gran mérito. Kelly dice que cree que la palabra virgen, que en griego es parternos, puede también traducirse virginidad. Sin embargo, la palabra griega estándar para virginidad es el nombre abstracto de parneia. Y si esto era lo que Pablo quería decir, uno se pregunta, ¿por qué empleó la simple palabra virgen como en Mateo 1:23? En tal caso, el pasaje no se refiere a las hijas vírgenes de alguien, sino acerca de su propia virginidad. Según esta interpretación, lo que el pasaje dice es que si alguien mantiene un estado célibe, hace bien, pero si decide casarse, no peca. Entonces, en resumen, para que ustedes me entiendan, unos comentaristas dicen que está muy bien así, que en ese tiempo, pues sí, los hijos no se podían casar sin el consentimiento de sus papás. Y otros dicen que estos versículos están hablando de una persona en sí misma que está soltera, pero que si quiere casarse, entonces se puede casar, no peca. ¿Verdad? Sencillo, simplemente todo ese comentario para resumirlo en las dos cositas. Entonces, simplemente es eso, queridos hermanos. Ahora el versículo. Ajá, soltera. Hija no casada. Ah, muy bien. Ese es lo más. Ese podría. Los hermanos lo están viendo allá en Zoom. Para que los hermanos entiendan un poquito mejor. Este es lo que acabamos de explicar. Entonces, es hija no casada o persona no casada. Si quiere casarse, pues no peca. Ese es el resumen del versículo 36
al 38. También el otro también cuenta, pues en ese tiempo no se podían casar los hijos sin consentimiento de los papás, que también pasó mucho tiempo acá en Colombia. Ahora ya no. Versículo 39 al 40. La casada, dice acá, versículo 39 al 40. La casada, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Está hablándole a la iglesia, a los que están casados, a las mujeres que están casadas, a la iglesia. Acordémonos que le está hablando a la iglesia, a las mujeres que están casadas. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo? Vea, mientras su marido vive, ustedes mujeres están ligadas a su marido. Pero si llegara a morir, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están libres de esa ley. ¿Quién quiere que su esposo se muera en este momento? Bueno, cierto, o la esposa, ¿cierto que sí? Eso no puede pasar. Hay que tener nuestra esposa, nuestro esposo para toda la vida. Ojalá murieran los dos junticos, que sería muy bueno, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que si la mujer que es casada y su marido muere, ¿qué es lo que dice ahí? Es libre de casarse con quien quiera. Ah, qué bueno, hermanas, que está. Qué bueno. Muy bien. Con tal que sea en el Señor. ¿Listo? O sea, una mujer que es creyente, se le muere su esposo y no es capaz de mantenerse como esta mujer Ana. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Cásese, pero con alguien que sea creyente, que ame al Señor, que ame al Señor. ¿Entendido ahí? Fácil, ¿cierto? Es fácil. Ahora el versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa, sería si se quedare como Ana. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 2, lo leímos. Entonces, qué bueno, Ana hizo eso. Se quedó soltera y el apóstol le está diciendo, bueno le sería. Está dando un consejo, está dando una opinión. Bueno le sería a la mujer quedarse así. Pero como sabemos que a veces no tenemos don de continencia, entonces es mejor que se case. ¿Sí? Porque está libre de la ley de su marido porque ya no existe. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo resume todas estas cosas diciendo, yo estoy dando todos estos consejos porque yo tengo el Espíritu de Dios. Si no tuviera el Espíritu de Dios, no lo estaríamos leyendo en este momento, en esta noche. Entonces el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios y con la autoridad suficiente para dar todos estos consejos tanto a doncellas, tanto a casados, como a solteros, a viudos, como ya lo leímos todo el capítulo 7. Entonces, que el Señor les ayude, hermanos, a entender esto. Para eso hay comentarios, para eso hay hermanos, para eso está el Espíritu Santo, nuestro maestro principal, para que nos ayude a entender muchas cositas que ustedes tengan. Hermanito Enzún, ¿hay alguna pregunta? Hermanos Elías, hermano Elías, o hermana Adriana, hermana Beatriz, Rosita, que está muy callada, Rosita, hermana Alejandra. ¿Alguna pregunta para finalizar este capítulo? No, No, todo hermano, yo no. está bien, pienso yo. Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces vamos a pasar al capítulo 8 y lo paso a mi hermano José. El Señor le bendiga. Ah, sí, es cortico. El capítulo. Buenas noches para todos, que el Señor los bendiga. Esperamos que hoy el Señor nos guíe para que podamos entender este capítulo 8, 9 y 10, que es el mismo capítulo. Recuerden que la Biblia no traía división, todo era completico, desde el capítulo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, todo era parejito. Entonces, yo sé que ustedes, como ya estudiaron el tema,
me van a ayudar, que es el tema pues del capítulo 8, qué es lo que pasa ahí para que Pablo hubiera escrito sobre eso. ¿Quiénes leyeron el librito? Una, no, dos, no. El capítulo 8 lo leyeron. No les dé pena. Yo lo leí. Bueno, mi hermana, ¿lo leyó? Bueno, entonces usted me va a Sí. ayudar. Entonces, ahora cuando le pregunte, usted me ayuda. Bueno, mis Y el hermanos. Señor lo permite. Entonces, otra vez les digo, el capítulo 8, 9 y 10 es el mismo tema. El tema está en el capítulo 8. Capítulo 9, los derechos de Pablo los evitó, no los usó para poder mostrar ejemplo para sí en el capítulo 10 a los que eran, porque el tema es la libertad. La libertad. Entonces el capítulo 10 es como la ilustración de los que usaron esa libertad de forma equivocada y Dios los castigó. ¿A quién Dios castigó? Capítulo 10 está mostrando que el pueblo de Israel cayó en el pecado porque usaron la libertad de una manera incorrecta. Capítulo 8 está el tema. Capítulo 9 es la ilustración es el ejemplo de el apóstol Pablo, que él no usó sus derechos para ganar a otros, para evitar que otros pecaran. Y el capítulo 10 es la ilustración de lo que pasó con los que usaron la libertad. ¿Sí? ¿Quiénes usaron esa libertad de forma equivocada? El pueblo de Israel. Entonces esos capítulos los vamos a ver de aquí para adelante y nos va a hablar de lo mismo. Entonces, dice el capítulo 8, versículo 1, en cuanto. Recuerden ahí que el en cuanto es, ¿por qué dice en cuanto? Y el versículo 7:1, en cuanto. Es una continuación, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque los primeros capítulos fueron preguntas que le hicieron a Pablo, los primeros capítulos. No, recuerden eso. Fueron los de, he sido informado por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Entonces, un informe que hermanos hicieron, una familia hizo, era que en Corinto había un desorden. Ahora, Pablo en el capítulo 7 para adelante le va a contestar preguntas que ellos le hicieron a Pablo. Entonces, el capítulo 7, ¿cuáles eran las preguntas, Lady? ¿Sobre qué? El tema sobre el matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué sobre el matrimonio? Porque el matrimonio allá no era como aquí en Colombia y en Pereira. ¿Cómo hay un matrimonio? Que alguien va a una notaría y escribe a firma, llegan dos, un testigo y listo, quedan casados. Pero allá no existía, allá el divorcio se daba por cualquier razón. El matrimonio era diferente a este. Entonces, por eso ellos están preguntando cosas. Y algunos querían salirse del matrimonio, otros no querían meterse en el problema del matrimonio, entonces están preguntando sobre eso. En el capítulo 8 hay una pregunta sobre los sacrificios a los ídolos. ¿Por qué? Porque era una cultura grecorromana, ¿sí? Y entonces los griegos tenían dioses por todos los lados. Sí, iban a la esquina, allí a la casa, a la otra casa, allí en cada esquina tenían dioses. Y a esos dioses lo que hacían era que les sacrificaban los animales, porque para ellos esos eran los dioses de ellos. Ellos no conocían al Dios verdadero. Pues sí lo tenían que haber conocido, porque Romanos, ¿qué nos dice? ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué se conoce a Dios? Sin tener conocimiento de la Biblia y que nadie me haya hablado. ¿Cómo conozco yo a Dios? Creación, Por medio. ¿sí? Medio de la creación. ¿Y qué más? Otra forma, lo dice la Biblia. Cuando algo me hace así, voy a hacer algo malo y algo me empieza a hacer la Medio de la conciencia. conciencia. El hombre cuando va a hacer algo malo sabe que hay unas leyes que le evitan y es Dios quien hizo eso. Entonces, dos formas de conocer a Dios. Ellos no tenían el conocimiento correcto de Dios. Y entonces tenían dioses, y a esos dioses, ¿qué dice? En cuanto a lo sacrificado, ¿a quién? A los ídolos. A los ídolos. Todos estos corintios
Estos que seguían estos dioses sacrificaban a los ídolos. Listo. Entonces dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tenían conocimiento en cuanto a qué? En cuanto a los ídolos. O sea, los hermanos Pablo, según eso, les había explicado bien que un ídolo, y ya va a decir qué es lo que le ha explicado antes. Recuerde que él estuvo 18 meses. Entonces Pablo era un hombre que amaba y le encantaba enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo, los 18 meses, como lo estaba explicando el hermano César ahora, aprovechaba porque él era soltero y aprovechaba cada minuto para ayudar a la edificación y a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo hacía eso. Pablo está dando en esos capítulos, versículos finales, está diciendo que nosotros no, los que son solteros pueden dedicarse a él. Pablo se dedicó a eso. Entonces Pablo les dio mucho conocimiento a ellos de qué, en cuanto a los ídolos, porque ellos estaban de alguna manera, ¿cómo se dice? Su mente estaba llena de qué? De idolatría de dioses. Y entonces él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces lo que pasaba, todos sabemos que los corintios se están enorgulleciendo. ¿Por qué? Porque como eran carnales, decían es que los que ya sabían sobre los ídolos menospreciaban a los que no, todavía no tenían buen conocimiento. Entonces recuerden que este tema es la libertad. ¿En quién? En Cristo, ¿sí? La libertad en Cristo. Sí, nosotros tenemos una libertad que lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento nos hace libres. Y entonces aquí en estos versículos eran unos hermanos. El tema es, y les voy a tratar para que vamos versículo por versículo. Habían unos que tenían mucho conocimiento, que Pablo les había enseñado cuando estuvo con ellos, lo repito, pero habían unos nuevos. Y para esos nuevos les costaba ver, porque esta carne que se sacrificaba a los ídolos, alguna la ofrecían a los dioses paganos, otra la vendían en las carnicerías y otras las usaban en las fiestas paganas. Entonces, los hermanos débiles que veían a los que tenían conocimiento, los que eran más maduros, los veían comiendo de esa carne. ¿A ellos qué les causaba? A los que apenas estaban empezando, viendo hermanos que comían en los templos o en las fiestas, ¿qué les causaba? Les causaba algo de la conciencia, que como el hermano César, sabiendo que nos enseña y está comiendo carne sacrificada a los ídolos. Entonces estoy tratando de meterlos ahí para ir versículo por versículo, ¿sí? Eso les causaba a ellos un efecto de conciencia. Para ellos, ver a otro comiendo que ya tenía más conocimiento era como un tropiezo para ellos, como debilitarlos, como hacerlos pecar. Entonces, cuando veían a alguien comiendo en una fiesta o en un templo, eso les hacía caer, les hacía tropezar, les desanimaba. Y este es el tema que Pablo va a tratar en estos capítulos 8 y 9. El peligro de nosotros hacer tropezar a algún hermano, ¿sí? El peligro de nosotros hacer tropezar, de usar la libertad de una forma, de una forma libertina, ¿sí? ¿En qué asuntos? En asuntos que la Biblia no dice nada. Por ejemplo, ¿cuál? Aquí está hablando del tema de los sacrificios a los ídolos. Ese era el tema que Pablo está tratando aquí, que algunos hermanos eran débiles y eso les causaba pues efecto en su vida espiritual. Pero digamos que en nuestra vida diaria, ¿qué cosas que no dice la Biblia que sí se pueden hacer o no se pueden hacer? Por ejemplo, tomar cerveza. ¿Eso puede causar efecto en la vida de un cristiano? Claro que sí. ¿Qué más puede ser? ¿Fumar o no fumar? ¿Qué ustedes dicen?
¿Se puede fumar o no se puede fumar? Vamos para allá. No, ¿Sí? Exacto. Todo es lícito, no todo me conviene. Eso es lo que va a tratar Pablo en el tema de Primera de Corintios. ¿Qué otra cosa podríamos pensar que puede ser tropiezo para algún hermano? La forma de vestir. Exactamente, la forma de vestir. Eso ya lo va a tratar ahora en el capítulo En el capítulo 11 me parece que hay una forma, y en Timoteo. ¿Qué más? Sí. Maquillarse, bailar. ¿Ustedes creen que eso está bien? Eso no está en la Biblia. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede bailar o no se puede bailar? Es una pregunta que hacen. Sí, porque existen los dos lados. Mire, existe el libertina, el que es es libre, y está el que es legalista, que nada se puede hacer. Sí, y todo dice, eso no se puede hacer. Usted tiene que vestir así, así, y así, usted no puede maquillar. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de qué? Tratando de explicarnos cómo debemos vivir nosotros. Les pregunto, ¿se puede bailar o no se puede bailar? yo digo que sí, dependiendo del lugar y con las personas, el ambiente y todo el cuento. Muy bien, hermana O sea, Beatriz. Sencillamente para mí esta explicación está muy bien. Si yo le digo a Sandra, venga, bailemos un vals, a Sandra, mi esposa. Sí. Bueno, y si, póngale pues cuidado, ojo que le estoy poniendo ya la cascarita para que ahora veamos lo que va a decir Pablo. Listo. Entonces, ¿bailar sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? dependiendo de todas las circunstancias, es que hay que mirar el contexto, como se dice, Ujú. donde quién está, de qué música va a bailar, todas esas cosas. O Listo. sea, eso hay que mirarlo. Entonces hay lugares donde usted va a poder bailar y hay lugares donde no va a poder bailar. El mismo personaje pudiendo en un lugar que sí y en otro lugar que no. Muy bien, hermana Beatriz. Jugar a las cartas, ¿ustedes cómo la ven? Aquí en este salón. Es el tema que el apóstol Pablo va a tratar en estos 3 capítulos. Sin plata. Bueno, hay mucho, entonces lo que yo quiero mostrarles es que hay mucho. Sapo. Sí. Mm. Está el testimonio. Téngales puesto este micrófono para que. No. Sí, porque no escuchamos. Hermana Daira está dando una explicación y me parece muy buena. Solo para ponerme a repetir. Hermano, yo decía que yo pienso que es dependiendo, porque si yo traigo las cosas pues de afuera para acá, o sea, él está hablando directamente de la iglesia, entonces si es como que si aquí nos instalamos a jugar o aquí nos instalamos a jugar cartas o a tomar o a bailar, qué sé yo, entonces es como que todo dependiendo, igual todo es lícito, no todo conviene, usted mira a ver qué le es lícito y qué le conviene y qué no le conviene, pero obviamente en la casa del Señor o sea, aquí precisamente no se debe hacer, parte del testimonio, de todas esas cosas. Todo depende de cómo, yo pienso, todo depende de cómo usted lo haga. Porque si estamos hablando de un vals, que los esposos bailan un vals, las quinceañeras bailan un vals, yo pienso que se puede hacer. Mi hija baila vals este año. Pero si yo me voy a, como esos bailes de afuera, que están teniendo relaciones sexuales prácticamente con otra persona,
delante de todo el mundo, pues eso no, porque eso ya es algo vulgar, está entre lo decente y lo vulgar, usted decide cuál de las dos va a ser. Entonces, obviamente uno no se va a ir por el lado vulgar, es, bueno, algo así, sí, está en la parte del licor, es dependiendo de la persona también. Si la persona a eso le molesta y siente que se siente muy mal, entonces no lo debe hacer. ¿Sí? Como algo, yo digo que eso es como algo también ya más personal, de conciencia. Sí, si usted ve que se siente mal, un caso, un ejemplo a manera personal. A mí me gusta el vino, a mí me gusta de pronto una michelada, pero mi esposo cuando empezó la vida cristiana, él se sentía mal si se tomaba, y a él cuando era de afuera, él lo hacía de pronto de vez en cuando porque yo no hacía de tomar. Pero cuando llegó a la iglesia, él se sentía mal y decía, ay, Deira, yo siento que si me tomo un vino, si tomo, me hace daño. Entonces yo le dije, si usted siente que si usted ve que se siente mal delante de Dios, entonces no lo haga. Y yo dejé de hacerlo con él porque yo sabía que él como que me acusaba con la mirada, ¿sí? Como que, pero yo dejé, sí, en serio. Y entonces él me permitía de pronto las navidades que uno normalmente o en algún cumpleaños muy esporádico. Pero cuando él empezó a leer más la Biblia, cuando él me empezó a entender muchas cosas, por eso vuelvo y le digo, yo no le inculco nada a él, que él lea y entienda que es el Espíritu Santo ayudándole y redarguyendo. Entonces, él pues dice, pues la Biblia no me dice que no debo tomar, pero tampoco me dice que me debo emborrachar. Entonces, todo tiene como un límite, ¿no? Entonces, bueno, él ya dice, ya pues se toma un brindis y él no le afecta, pero es como dependiendo de la persona y de cómo se sienta. Hermanos, pero tampoco es de nuestros sentimientos ni del lugar donde estemos, porque si es en la capilla, entonces no, y si es en otro lugar, entonces sí. Y pues sea cual sea la actividad que se quiera hacer, pero que no sea muy clara, porque la palabra nos dice que si comemos, que si bebemos, o cualquier otra cosa que hagamos, que lo hagamos todo para la gloria del Señor y no ser tropiezo a ninguna persona. La idea no, sí, recuerden que la idea no es que vamos aquí a quién es el que queda mejor, sino que vamos a ver por la Biblia, este es el tema. Yo les trato de calentar el tema para poder con la Biblia ponernos en un sitio, ¿sí? El hermano calienta a los hermanos. Ya. Sí, claro, porque la idea es que este tema no es como la predicación no es para una hora y todo el mundo ahí tiene alguna pregunta y nada. Pero quiero es que piensen porque necesitamos crecer. Este es el tema que Mira, no tape el micrófono que no se le escucha casi. la idea es que podamos madurar espiritualmente. Sí. Yo tengo un caso. Sí, hermana Adriana, Bueno, unos hermanos que de nuestras asambleas tienen una hija y ella en el colegio se inclinó por la música. Bueno, ella ama la música, entonces aprendió a tocar el clarinete en la orquesta del colegio. Allí, entonces, van a varios lugares a tocar con la banda del colegio. Entonces ella quería hacerlo, bueno, del colegio la llevaron a una iglesia católica, a las iglesias católicas, para tocar allí en la iglesia católica. Los hermanos, pues obviamente la reprobaron y le dijeron que no era posible. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, eso afecta, ellos lo tenían como en madurez, decían, no pasa nada, es algo que está aprendiendo, es una jovencita, luego pasará otras cosas, pero en ese momento los hermanos, pues más ancianos o bueno, la mitad estaba dividida entre que apoyaba el talento de esta niña y lo que ella estaba haciendo con la banda y los otros le decían tiene que salirse y no puede continuar porque no le agrada a Dios. Bueno, muy bien, Adri. Ahí vamos para allá, para el tema. ¿Quién más tiene algo, otra? Porque este tema me parece que es muy importante y este tema nos tiene que centrar no en lo que pensemos, sino en lo que Dios quiere, que esa es la idea.
¿Alguien más? Ya hablamos de fumar. ¿Qué dicen fumar? Bueno, fumar. Algunos dicen, pues la Biblia no dice, porque es que son temas, el sacrificado de los ídolos no dice, no coma esa carne, dice la Biblia, no coma esa carne, ¿cierto? ¿O sí dice? No dice, fumar, ¿dice o no dice? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, ya podríamos pensar que somos templo del Espíritu Santo, que estoy haciendo con el cigarrillo. Pues son temas que sí, ya uno le puede poner, pero es que si yo fumo, yo sé que eso me puede afectar mi cuerpo. Bueno, ahí puede ser, ¿cierto? Pero tampoco dice. Entonces, si usted ve a un hermano fumando, ¿usted qué diría? Sí, no, porque es que los de Zoom quieren escuchar. Y la idea es que podamos... ¿Qué cosas adictivas y lo que es un vicio siempre va a ser prioridad para la persona y la va a poner por primero que Dios, primero que él mismo, primero que la familia? Entonces, sí, claro, claro, yo lo decía, eso, claro, porque lo está priorizando antes que a Dios, todo lo que sea prioridad antes que Dios. Bueno, Paola, Puede ser un aquí- cigarro, aquí- puede ser una cerveza, puede ser relaciones sexuales, puede ser ver No, televisión, porque puede ser relaciones cualquier otra sexuales, no, cosa. perdón. No, pero no son mundanos. No, porque hay unos cristianos. mandamientos que sí, que es claro que no se puede, ¿cierto? Embriaguez no se puede. Relaciones sexuales no, o sea, ya están. Le estamos hablando, es que estamos aquí en el debate porque me interesa lo que los hermanos piensen para poder seguir avanzando. Recuerden que hay mandamientos, claro, específicos. No tomar, dice o no dice no tomar. ¿Cierto? No embriagarse, que ese es el mandamiento, no embriagarse. ¿Sí? El otro del sexo, es claramente no fornicarás, eso sí, es indudable que eso no se puede ni siquiera mencionar, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de temas que no tienen, que son más, digo, neutros, que la Biblia no dice, no lo haga. Pero el sexo en la vida cristiana también puede ser prioridad. Sí, sí. O sea, si uno lo ve de cierta manera, el sexo puede ser una adicción en la vida cristiana también. Sí, porque hay personas que no es que no importa que sea con el esposo, pero si usted está dejando de ir a la iglesia para tener relaciones con su esposo, ahí está mal, claro que sí. O sea, Bueno, no, sí, lo que César nos acabó de leer es darle lugar al Señor, o sea, sí, es mi interés por el Señor. Si yo estoy dejando mis cosas, las que me gustan, las que me apasionan, pueden ser lícitas, ¿sí? Pueden ser lícitas, hermanas, que puede ser lícito, pero cuando se le da lugar a esas cosas antes que a Dios, ya ahí ¿qué pasa? Ya ahí ya empezamos. Eso es lo que nos está enseñando César, o estoy equivocado. O lo que dice Primera de Corintios. Listo. Bueno, adicción al sexo. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a tratar con la ayuda del Señor, vamos a orar porque hay varias preguntas y vamos a tratar de que el Señor nos ayude a poder centrarnos para que no va a quedar como cosas en el aire. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, inerrante. Ella suple nuestras necesidades. Ella nos ayuda a crecer al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Ella es suficiente para darnos capacidad de entender qué es bueno y qué es malo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Te pedimos que nos ayudes en temas que parecen risibles, que podamos tratarlos con madurez y con discernimiento. Guárdanos de poner nuestros propios pensamientos, nuestras propias argumentos y bendice tu palabra. Glorifícate en esta noche. Necesitamos tu palabra, Padre, ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Por eso estamos aquí. No queremos ser espirituales débiles, enanos, podríamos decir. Queremos vivir una vida apasionada por Jesucristo, vivir una vida que te honre, y para eso necesitamos tu palabra. Así que si tu Santo Espíritu, Señor, que es el que guía, el que da conocimiento, el que da sabiduría, úsalo para que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Pablo dice, entonces podríamos decir, el conocimiento no es suficiente, se debe impregnar del amor. Eso es lo que está diciendo Pablo en los primeros versículos. Ellos tenían conocimiento, pero eso no era, el Señor está diciendo que no era suficiente. Nosotros podemos tener un conocimiento y decir, yo ya soy maduro y ya esas cosas a mí no me afectan,
Pero si yo las hago y no miro a aquellos hermanos que todavía no han entendido eso y me jacto de eso, entonces no estoy usando el amor, sino el conocimiento, enorgulleciéndome, lo que está diciendo Pablo ahí, ¿sí? En los primeros 3 versículos. Entonces, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pablo lo está dejando, le está bajando sus argumentos y él dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué? Porque es conocido por él. ¿Cómo conoce Dios a sus hijos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios lo conoce y sabe quién lo ama. Sabe si Fernán, si Paola, si César, si doña Melba ama al Señor. Él no necesita que nadie le diga nada. No, él sabe nuestro corazón. Aquí nosotros podemos decir que lo amamos, pero él se da cuenta si lo amamos o no lo amamos. Si usted dice, ay, hermano, es que yo amo mucho al Señor, hay una pasión por el Señor. No, es puro cuento. Usted no viene ni a las reuniones, ni le gusta leer la Biblia. Usted que va a amar al Señor. Sí. Versículo 4. Acerca pues de Pablo está diciendo en cuanto a las cosas, entonces todos tenemos conocimiento. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ya dice Pablo, porque dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Pues Pablo está refiriendo a ellos, es porque ya les explicó. ¿Sí? ¿Cuándo les explicó, hermana Luz? Cuando estaba en Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo en Corinto? 18 meses. Cuando él llegó allá, ya sabemos cómo llegó. Listo. Entonces él le había explicado todo eso. Nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. De eso todos estamos seguros, ¿sí o no? Que los ídolos nada es. Usted le puede dar una patada a un ídolo y bajarle la cabeza delante del cura, ¿y qué le haría el ídolo? Pues el ídolo no, pero el cura sí lo mata a usted. ¿Cierto? O sea, ya sabemos que un ídolo nada es. Pero lo que también dice el versículo Corintios es que detrás de los ídolos están ¿quiénes? Los demonios. Ojo, que ahí lo vamos a ver en el capítulo 11. En el 11 vamos a ver que detrás de los ídolos, hasta leámoslo pues ahí, capítulo 11 de... Venga a ver que estoy fallando. En el versículo, mira, aquí en el 10, en el 10. Mirad a Israel según la carne, 10:18, que comen los 10:18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ah, mire el 20. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién? Y no a Dios. Entonces, detrás de los que están es detrás de los ídolos, están es los demonios, según lo que estamos leyendo ahí. Sí, cada vez esa gente y cada vez que hay un demonio, cada vez que hay un ídolo en cualquier lugar, el demonio está tratando de hacer que la gente esté más ciega con esos ídolos, ¿sí? Bueno, versículo nada es y no hay más que un Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Yahvé o Jehová, ¿sí? No hay sino un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, recuerden que le está hablando de una cultura greco-romana. Ellos saben que le está hablando Pablo, que en toda parte habían que dioses y había algunos se hacían pasar por señores. Estaba el emperador que estaba en ese tiempo, que era otro señor, y ellos sabían que no había sino un Señor, que es el Dios del cielo y de la tierra. Eso ya lo sabían ellos. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas. Hermanos, eso ese versículo, subráyelo. Y recuerde que todas las cosas, que cuando hay necesidad, Dios suple. Cuando hay salud, Dios la da. Que a veces no nos la da, que no la quita, pero es Dios quien la quita o la da. Todo viene de Dios, según el versículo. Todas las cosas proceden de Dios. Es un versículo para mostrar la soberanía de Dios. Versículo sigue diciendo, y nosotros somos para Él. Hermanos, ¿somos para quién? Él nos compró con su sangre preciosa. Nos compró. ¿Y de quién somos? O sea que bebamos o que comamos de Él,
somos para Él. Entonces dice, para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Se acuerdan en Colosenses que dice que de Él, por Él proceden todas las cosas? Lo invisible, lo visible, lo invisible, todo viene por Él, sustenta todo. Él hace el cielo, la tierra, el mar, hace todo, listo. Versículo 7. Dice, pero no en todos, ¿qué? Ahí está la clave. Mire el versículo 7. Pero no en todos, o sea, ya lo que Pablo dijo, ya les había advertido, pero habían unos que habían llegado después, unos nuevecitos. Entonces esos hermanos no tenían que ese conocimiento que Pablo estaba diciendo, ustedes ya saben de todo eso. Hay unos, entonces dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, ¿qué hace? Se contamina. Entonces, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue sacrificado a los ídolos, lo consideran adoración a dioses que verdaderos, ¿sí? En ellos creían que un ídolo y que cuando se hacía eso, que eso era verdad, que eso funcionaba, que eso era un dios. Algunos todavía no tenían el conocimiento. Y a esos es que el apóstol Pablo llama ¿cuál? ¿Cómo? Versículo 9. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quién. Entonces un hermano débil, ¿cuál es? Uno que tiene anemia o que tiene una fiebre y que de 8 días tuvo el COVID o el Omicron y se levantó y quiso venir y está débil. No. Cuando está hablando el hermano débil, es que es alguien que está empezando a qué? A dar los pasitos, ¿sí? El niño espiritual. Entonces él apenas está aprendiendo a dar los pasos espirituales. A esos es que Pablo está diciendo, ahora va a decir, aquí hay un problema con esos hermanos, ¿sí? Hay que cuidar a esos hermanos, que ese es el tema crucial de este tema. No usar la libertad como una forma de libertinaje. Ah, no, pues que yo sé, y es que eso a mí no me afecta, es que yo lo puedo hacer. Y entonces Pablo va a decir, un momentico, vamos por partes. Versículo 8, vámonos. Dice, y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, si yo me como un pedazo de carne que voy a sacrificar a los ídolos y usted me ve, entonces, ¿qué? Yo digo, uy, no, ¿qué hago ahí? ¿Cierto? Nada pasa. O yo dejo de comer, no, porque es que yo quiero ser bien santo. Yo voy a dejar de comer un pedazo de carne que porque es que yo quiero ser bien santo. Eso me hace más santo. No, ¿es cierto que no? Sí. Listo, entonces ya lo que está diciendo, para ellos los que comen o los que no comen, todos quedan igualitos. Pero aquí está el problema, sigue. Pero mirad que esta libertad vuestra, mire, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Para los débiles. Ahí está el punto, hermanos. Entonces ahí podríamos decir, ¿dónde se puede hacer lo que decía la hermana Daira? ¿Dónde se puede hacer eso? Y usted dirá, no, eso se puede hacer en la capilla. No se puede hacer en la capilla, yo lo hago en la casa. Pero si de pronto yo soy débil y veo a la hermana Daira allá tomando vino y yo soy, ay, y yo estoy empezando y la pillé en la casa tomando vino, y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ya va a decir, no, pues eso es culpa del hermano, eso es problema de él. Yo estoy en mi casa. Sí, él para qué vino de metido, ¿cierto? Sí, para qué vino de metido hasta ahora y más ahora, a la hora de la comida, ¿cierto? Entonces lo que el Señor a través del Espíritu está diciendo, mirad que esa libertad que tiene la hermana de tomar vinito, que yo lo tendría también esa libertad, no venga a ser tropezadero para alguien nuevo, ¿sí? Sí, y le va a decir por qué, que se va a hacer el problema, le va a decir por qué. O sea, no es porque le dio por escribir al apóstol Pablo que dejara de tomar por el débil, ¿sí? O que me pilló jugando cartas o que me pilló jugando maquinitas. ¿Ustedes qué piensan para jugando maquinitas? Que que esa es mi adicción. Me encanta, no me dejaron jugar cartas desde niño y maquinitas y cuando puedo me le vuelo a Sandra para jugar maquinitas. ¿Que a dónde está? No, por aquí haciendo una visita. Listo, hermanos. Entonces,
Ahí vamos, temas que no, la Biblia dice, no dice. Entonces vamos recuerden que son temas que la Biblia no dice sí o no. ¿Usted cómo va a usar esa libertad? Entonces mire lo que sigue diciendo. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, entonces ya eres maduro, ya has crecido, ya entiendes las cosas, tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de un ídolo, ¿qué pasa? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los... Ya el hermano, ahorita lo dijeron, ¿cierto? El hermano lo ve, pero es que yo veo al hermano y todo el mundo me mira, pero yo no quiero pero es que todo el mundo me mira. ¿Y usted por qué no va a comer? No, es que yo soy cristiano. Y pues, mire a su hermano allá comiendo. Entonces uno por pena dice, pues bueno, si el hermano come, pero es que por aquí como que me arde una cosa. ¿Y yo qué hago ahí? No, pero si el débil está diciendo, pero el débil al ver el hermano de conocimiento lo come, entonces él, a pesar de que le arde la conciencia, él come. Entonces termina haciendo ¿qué? ¿Quién termina haciendo que él peque? La defensa es del débil. Dios está protegiendo al débil. Así el hermano diga, que va, hombre, eso no tiene nada de raro, este es un bobito. ¿Cierto que no? No, no puede hacer eso. Porque si no, lo hace pecar en contra de su conciencia. Eso es lo que está diciendo, lo hace pecar en contra de la conciencia. O sea, que él va y come, pero su conciencia está. ¿Qué está haciendo él? Está pecando. Porque si mi conciencia me dice que algo no, para eso Dios me puso, ¿qué? Y algo todavía yo no creo que eso todavía es pecado. Y si creo que es pecado, pues termina siendo ¿qué? Pecado. ¿Sí? Porque si mi conciencia me dice que es pecado, yo no puedo saltarme la conciencia. Por eso Dios no la puso. Bueno, sigamos. Entonces, dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo, ¿qué? El hermano débil por quien Cristo, ¿qué? Murió. Imagínense pues cómo se la está poniendo. Ahí está duro. Mire, ¿lo llevó a dónde? Lo llevó a lo que Cristo hizo, a la cruz, lo llevó al dolor, al sufrimiento, a la humillación, a todo lo que tuvo que venir a hacer Cristo por ese hombre. Tener que venir a la cruz o por esa persona. Entonces le está diciendo, usted tiene mucha libertad, bueno. Para usted tiene mucho conocimiento, qué bueno. Pero si ese conocimiento usted lo está usando sin amor, entonces ¿qué va a pasar? Ahí está el problema. Si usted, porque el amor está por encima de ¿qué? De todo. ¿Sí? El amor a Dios y el amor a ¿quién? Está de segundo. El amor al prójimo. Sigue diciendo, entonces, de esta manera, pues, pecando contra ¿quién? E hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Entonces, mi hermana, hermana Adriana, la pregunta de la niña. Ahí es donde nosotros, yo no sé, porque yo tengo que ir a indagar más sobre la niña. Si es una niña nueva, si es una joven que está apenas empezando, pues ya tendría yo que averiguar toda esa parte. Y lo segundo es la madurez de los hermanos, ¿sí? Porque es un tema que no, podríamos decir, no está en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Tocar violín o qué? ¿O ustedes qué dicen del tocar violín? Bueno, clarinete. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es darle el conocimiento a la niña. Si eso para alguien la hace tropezar, si ella es tropiezo para otro, ¿sí? Porque recuerde que la Biblia hay mandamientos, no os unáis con quién. O sea, cuando esas personas que son como mis mentores, son los que me dicen qué hago, cómo vivo y cómo hago en un grupo, ya ahí hay peligro. Pero si eso no afecta en ninguna manera el testimonio de Cristo, no veo yo que se le impida tocar en un lugar. Es cuando él de alguna manera está metiéndose en las cosas del mundo. ¿Sí? O sea, no estamos hablando pues que es que tocar clarinete o violines del mundo, eso sería ya el extremo, sería legalismo, porque eso no dice la Biblia. Ahí dice tocar violín o trompeta o lo que sea, eso es del mundo. No es cuando ella se deja involucrar y le afectan su vida espiritual, ahí sí hay un problema.
si es una niña, pero yo no sé quién es, si es una niña de cuántos años lleva, pero es cuando ella se deja afectar por el mundo y que esas cosas que ella hace de alguna manera sí le presionan para que haga cosas que van en contra de sus principios. Pero la Biblia no dice que no podemos tocar un violín o una trompeta, ¿sí? Y decir que no, el otro que sí, pues eso es ya, necesitamos libertad en Cristo. Exacto, entonces mire que es ya el otro lado es el lugar donde sean las cosas, porque yo hay cosas que no debo entrar. ¿Por qué? Pues porque voy a afectar a otros. Si a mí me ven por allá en un lugar equivocado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me van a decir a mí que yo qué hacía en ese lugar? Entonces, por eso hay muchas cosas que hay que entender en esos casos. Hay casos que hay que tratarlos uno por uno y partecita por partecita para saber en qué afecta a la iglesia y ante todo el testimonio de quién, de Cristo. Porque yo no creo que haya tropiezo pues para algún débil. Bueno, puede que sí. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a las 8:40. Sigamos. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? Para no poner tropiezo a quién. Bueno, recuerden que aquí estamos hablando de la carne sacrificada a los ídolos, no es que no. Bueno, sí, bueno, pero digamos que sea el cerdo. Pues porque hay cristianos que todavía. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo no sé si me están escuchando. La hermana Beatriz, pero la otra Beatriz. Recuerden que la hermana Beatriz. Hermano, están aquí debatiendo otro tema, la morcilla. La morcilla les dio hambre hasta ahora y empezaron a hablar de comida. Entonces ellos están diciendo que bueno, mis hermanos, entonces el tema, ¿usted comería morcilla? ¿Le gusta la morcilla? Uy, no. Recuerde que eso es del intestino del cerdo tan cochino que es. Bueno, yo creo que, bueno, en el cuento, en cuestión de la morcilla, si hay un versículo que pues, sí, pero es el mismo, sino que repite, lo está aclarando en otra parte. Entonces, capítulo 15, Daira, mire, vamos a ver un momentico aquí, el capítulo 15 de Hechos. Sí. 15, Hechos 15. Ahí, acuerde que hay un concilio. ¿Por qué? Hay un concilio porque están entrando los gentiles al cristianismo y los judíos estaban todos celosos por eso. Y entonces ellos decían que había que sacrificar, que había que hacer ceremonias, rituales, y entonces Pablo les dice, hacen un concilio, se reúnen podríamos decir, los apóstoles, y los apóstoles y los ancianos, y ellos dicen, no, ya, todo eso ya pasó, la ley ya pasó, ya ahora solamente es Cristo, pero vamos a poner unas condiciones. Versículo 19, 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quienes, a los gentiles, porque ellos estaban poniéndole más cosas al evangelio. O sea que para usted ser salvo tenía que hacer estas y estas cosas. Sino que les escriba que se aparten de qué? De las contaminaciones de qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y qué demás. Entonces mire que todavía el Nuevo Testamento está poniendo unas cláusulas para el cristianismo hoy. ¿Sí? Para los gentiles, pero eso es para que los judíos no se inquietaran. ¿Cómo? No. Deben de pensar en la comida, hombre. Que es que el ahogado es un guiso de tomate y cebolla. No, eso no es. No. Vuelva en serio, hermana.
Hermanito, ¿le puedo leer una traducción? Sí, La hágale. traducción, hermanos, pongan atención, por favor. Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Los que, es la nueva traducción viviente, la TLA, perdón. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirle una carta y pedirles a los gentiles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carnes de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tengan sangre. Además, deberán evitar relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Versión internacional Nueva mejor. versión internacional. Hermana, nueva traducción viviente, hermana. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos describirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Estrangulado. Esa era otra traducción. Pero recuerde que con esto usted no va a perder la salvación, sino que cuando la Biblia está hablando de algunos versículos que nos dan ciertas directrices para vivir, yo tengo ya la conciencia, y esto como que el Señor como que no le agrada, ¿cierto? Entonces cuando usted lo va a comer, ¿qué siente? Ya le pongo un versículo de eso y usted ya como que ya queda como que no. Ahora, si a usted le van a dar una gallina que la mataron a punta de patadas y pues se le quedó toda la sangre en el cuerpo, pues usted no está comiendo a conciencia, es que yo voy a comer porque es que eso que tiene la sangre, ¿cierto? Sino que usted se la come, pero usted no está pensando, o sea, no está trabajando conciencia. Ajá. Ah, bueno. La hermana Daira dice que no se come. Bueno. Bueno, listo, mis hermanas. Entonces, solamente vea, estábamos, es la forma de la hermana Daira. Tiene que ser que un pollito que haya criado ahí en la habitación y ya ahí sí se lo come. Entonces, estamos diciendo que hay un versículo en el Nuevo Testamento que sí habla sobre qué, sobre ciertas cosas, ¿sí? Aunque pues nosotros no tenemos el problema de los sacrificados a los ídolos, ellos los tienen. Pero la Biblia siempre nos ha hablado sobre la sangre, desde el Antiguo y hasta el termina en el Nuevo Testamento hablándonos de la sangre. Entonces, ahora la cuestión de la rellena, que es la pregunta que hicieron. ¿Sí? Pues yo no le voy a decir no coma. Ya deberá usted su conciencia. Hay un versículo que no está diciendo, cuidado, come porque pierde la salvación. Va a pasar por el juicio final. No, no dice eso. Sencillamente, usted delante del Señor, usted ya va a comer para glorificar al Señor. Eso dice la Biblia. Sea que comamos o que bebamos, hagamos todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Y si usted, aún hay cosas que va a hacerlo, pero siente que hay algo que no le deja, pues ¿usted qué hace? Si usted quiere agradar al Señor, no lo hace. No lo hace. Es eso. Hermana Beatriz, ¿iba a decir algo? Sí, exactamente ese versículo que está en el capítulo 10 es el versículo 31, resume todo el problema y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como tampoco yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 10:30, que esa es la conclusión que está dando el apóstol Pablo del tema, porque yo les dije que el tema era hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 10. Entonces, es como la conclusión a la que llega el apóstol Pablo, ¿cierto? Mire, si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aquí mire el 32, no seáis tropiezo, ¿ni a quién? Ni a judíos, hablándole a los gentiles, porque Pablo está diciéndole a los corintios, ustedes no sean tropiezo para los judíos,
Ni a quiénes más, Y a los gentiles. ni a los inconversos, porque aquí le está hablando a los inconversos, ni a los inconversos, ni a la Y iglesia a la de Dios. iglesia de Dios. Entonces, ojo, ¿cómo usted está viviendo? Usted está viviendo y cómo yo estoy viviendo. Que mis vecinos no puedan decir, yo no creo en ese evangelio porque don José es puro, bla, bla, bla. Sí. Aquí está diciendo, cuidado con lo que hacemos, que nuestra libertad, hay cosas que usted puede hacer. Y yo puedo tomarme la cerveza en la casa, ¿sí o no? Pero si el vecino me ve a mí tomando sabiendo que soy cristiano, ¿qué va a decir el vecino? Entonces nosotros nos tenemos que condicionar, no es a lo que yo creo, es lo que yo conozco, y yo sé que eso no me afecta, ¿sí? Pero sí puede afectar ¿a quién? A otros, que es el A mi tema, a los vecino. débiles, a los que no entienden las cosas de la forma que usted la entiende, de la forma que Dios las dejó. Entonces nosotros para vivir no podemos vivir de cualquier manera y decir yo hago esto porque es que yo quiero y porque y eso que tiene, sino sí tengo que tener ciertos límites para vivir como cristiano. Y aquí lo está diciendo, no sea tropiezo ni a nadie. Ahí para los gentiles eran judíos, eran los que también estaban entrando al evangelio. Los gentiles eran los inconversos que todavía no conocían y la iglesia de Dios. Entonces aquí hay tres para nosotros, ¿sí? Los inconversos, la iglesia y los que están ahí en la iglesia, pero que les gusta escuchar, pero no se han convertido. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En dónde? ¿En la forma de vestir? ¿Eso hace parte o no? Ay, no, yo me he visto así, de malas el que no le guste, ¿cierto? Eso es problema, así me gusta vestir a mí. ¿Usted cree que es la manera que Dios nos está enseñando aquí? Sí, claro, el hablar. No, y aunque la Biblia sí manda mandamientos para el hablar, ¿sí? Bueno, sí, claro, y dice la Biblia, no gritos. Sí, todo eso. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, nos manda la Biblia. ¿Sí? La manera de hablar, por la manera de hablar nos tienen que conocer a nosotros. ¿Sí? De la abundancia del corazón, habla la boca. Exacto. Entonces, mis hermanos, vea, Dios le dio al pueblo de Israel, le dio una forma de vivir, de comer, de hablar, de vestir, todo diferente para que lo conocieran como el pueblo de Dios. A nosotros nos tienen que conocer no solamente porque somos, no es que yo soy cristiano y yo adentro de adentro es que se sabe quién es. Sí, claro. Pero lo de adentro, ¿dónde se muestra? Afuera, usted y yo nos van a conocer por lo de afuera. ¿Sí? Porque nadie nos va a escudriñar el corazón. A ver, yo qué hay en el corazón de don José o de César o de Ricardo, no, nadie lo sabe. Pero mi manera de vivir, ¿sí? Demuestra si yo realmente honro al Señor. Y a usted y a mí me van a conocer el vecino y la vecina aún por la forma de cómo vivo yo. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es lo que Pablo está diciendo, a los débiles, y ahí está, no está diciendo al final, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Eso va para todo. Entonces, preguntémonos, como que la conclusión sería, ¿será que yo, como ya sé que esto no es pecado y que ya no voy a perder la salvación, la forma en que yo vivo, lo que hago, lo que pienso, la forma en que estoy actuando en mi entorno, será que sí estoy demostrando que yo soy un fiel amador del Señor con los del trabajo? ¿Será que sí pueden ver en mí un hombre o una mujer digna de un cristianismo o es puro cuento? ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar el apóstol. ¿Sí? No ser tropiezo para quién. Para nadie, para nadie. Usted ya conoce, sí, usted ya conoce, pero hay gente que no entiende. Sí. Hay gente que no entiende si yo por qué me tomo la cerveza. Puede ser por un problema estomacal que tengo, me la tomo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tener cuidado, que por ahí escondidito las meto por ahí entre una bolsita que no te... ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero que con mi vida yo sea tropiezo para nadie. Sí. Yo estos días tenía ganas de tomarme una cerveza. No me dijo. Bueno, no, mentiras. Espere. No, espera un momentico, hermanito. Estos días unos hermanos nos invitaron a comer y yo creo que a muchos también invitaron a comer. Y estos hermanos nos ofrecieron de sobremesa vino. Lógicamente ellos antes de darnos el vino nos preguntaron,
Hermanos, ¿ustedes tienen problemas si se toman una copa de vino o les toman agua o toman gaseosa y todo eso? No, hermanos, sírvanos el vino. ¿Por qué? Es una reunión entre hermanos maduros que lógicamente no iba a afectar nuestras conciencias. Pero lógicamente es muy cierto lo que dice la palabra de Dios y lo que nuestro hermano José nos lo explica. Es que tenemos que tener cuidado a qué hermano le vamos a ofrecer o a qué hermano nos puede ver tomando de pronto una copa de vino o una cerveza. Entonces, lógicamente van a haber opiniones divididas, pero ese es mi punto de vista. Porque hay hermanos que yo he tratado con ellos este tema y salen con otras cosas que tienen su parecer muy lógico y muy dadas a las escrituras también, pero como le digo, cada uno pues nuestras conciencias nos habla y también delante del Señor. Bueno, yo les pregunto, en este tema del capítulo 8, ¿qué nos puede ayudar a nosotros? ¿O a usted qué le podría ayudar? Porque la idea no es aprender, no tener conocimiento, porque el conocimiento, ¿qué dice ahí? Envanece, sí, listo. Ah, ya conocimos de que podemos tomarnos la cerveza, ir a jugar, fumarnos un cigarrillo, así como por deporte, va a ver cómo se siente fumarlo. Y ¿es pecado o no es pecado? Uno solo, porque si es vicio ya es otro problema. No, yo tenía ganas de probar una cerveza. Pero, sí, para la Y entonces, como a mí me conocen por todo el barrio, yo ¿a dónde voy pues a comprar la cerveza? No me la pude tomar, ¿por qué? ¿Ah? No, pero si la de la tienda me conoce. O sea, ya eran ya tarde y yo tenía que ir por aquí al parque y decir una cerveza y era pues, pobre borracho a esta hora buscando cerveza. Deje de darles ideas al hermano para que vaya a comprar la cerveza. No, pero seriamente, eso, cuando uno conoce estos versículos, la señora dice, ay, ¿ella qué va a pensar? ¡Ja! Don José tomando cerveza. Ahí mismo queda para regar el cuento por toda parte, porque eso es lo que hace el diablo. Entonces, mis hermanos y hermanas en Zoom, lo que el Señor nos está llamando es, ojo, con la forma en todo sentido. ¿Ustedes creen que la forma de vestir afecta o no afecta a un inconverso? ¿Mm? ¿Y si será que nos estamos vistiendo de tal manera que, que la gente pueda decir, señora, su vestimenta? ¿Sí? Y es para que cada uno reflexionemos. No, aquí no venimos a nosotros a poner ya reglas porque es legalismo. Tenemos una libertad en Cristo, pero lo que nos está diciendo es no use la libertad que tiene como tropiezo para otros. Eso lo dice Dios, lo está diciendo Dios. Que tenemos nuestra vida, no es que esta vida cristiana, yo les he dicho a ustedes, es muy cerrada. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Si quiere vivir como vivía en el mundo, el Señor le dice, ahí está el camino ancho. El Señor nos llama a vivir una vida sacrificada por Él. Hoy este tiempo no hay sacrificio por el Señor. Ahora en otros países están sufriendo persecución, los están matando. Nosotros aquí vimos relax. Y no hemos ni siquiera predicado el evangelio a nuestros vecinos. A veces ni siquiera los vamos a dejar que se vayan al infierno. Estamos viviendo una vida tan libre. Y el Señor está diciendo, no use esa libertad, úsela para glorificarme a mí. Viva para mí. No piense tanto en usted. Yo pensé en usted en la cruz. Lo amé tanto, la amé tanto que entregué todo, lo di todo por usted. Dejé mis glorias. Todo lo dejé por usted. ¿Qué dejas por mí? Es una canción. ¿Qué dejas por mí? Sí, porque nuestro deseo es lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, el ego, todas esas cosas que creemos, que pensamos tanto en nosotros. Y lo que el Señor nos está hablando es, no piense tanto en usted. Piense en los demás que se van a perder. Piense en aquel que puede caer en tropiezo. Puede ser un tropiezo. Piense en aquel que apenas está dando los primeros pasitos. Humillémonos, ¿cierto? Bajémonos. El que se baja, ¿qué hace Dios? Lo exalta. Entonces el Señor nos está llamando a eso. Vamos a ver en el capítulo 9, dentro de 8 días, es que Pablo, a pesar de que tenía tantos derechos, pero ¿qué hizo Pablo? No usó esos derechos. Y entonces usted le va para que la lean y dentro de 8 días pasemos ligerito por ahí y les preguntamos y ustedes ya saben. Capítulo 9.
Listo. Versículo 4. Ya se acabó la hora. ¿Acaso no tenemos qué? 9:4. Derecho debe comer y beber. Versículo 5. No tenemos qué? Derecho de traer con nosotros. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos qué? Derecho. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros espiritual, es gran cosa, es gran cosa. Versículo 12. Si otros participan de este, vosotros, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo a donde. Entonces Pablo se está poniendo como que él tenía todos los derechos de exigirles a ellos ciertas cosas, pero no los usó para no poner tropiezo. Y eso es lo que el Señor nos quiere dejar, hermanos. Que usted tiene muchos derechos. Pero si usted es un cristiano fiel y verdadero del Señor, usted ya no puede vivir con esos derechos. Eso es lo que está enseñando el Espíritu Santo. Ese es el capítulo, ya son 3 capítulos. 3 capítulos. 3 capítulos, hermanos. ¿Por qué 3 capítulos tan enfáticos en eso de no usar mis derechos? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos otro estilo de vida. Que honremos a Él, que ya dejemos de pensar en nosotros. Y que el Señor nos ayude. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Que no honra, que no exalta, que no decora el Evangelio. Para el Señor, ¿no? Porque el Señor fue el que nos dejó esa palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche, por el tema que nos das de sacrificar más tiempo para ti. Aún en esto de buscar nuestros deseos, aún sexuales, matrimoniales, de compras, de vender, de esto, ¿cuánto tú nos llamas a abstenernos de cosas que los pudiéramos disfrutar y pudiéramos vivir de esa manera? Pero te honra cuando nos abstenemos por amor a tu nombre, Señor, por amor a otros. Porque hay otros que se están perdiendo, porque hay otros que no tienen nada de lo que nosotros tenemos, porque somos privilegiados y tú nos estás llamando a ayudar a otros, a amar a otros, a no usar nuestros derechos legítimos, sino por amor a otros, dejarlos, negarnos a esos derechos, a cómo vivir, a cómo pensar, a cómo hablar, a cómo vestirme. Señor, nosotros usamos lo que queremos. Queremos vivir y hacer lo que queremos, pero a veces nos damos cuenta que otros no quieren conocer al Señor porque nos están viendo un estilo de vida muy hipócrita, muy superficial, muy mundano, Señor. Padre, ayúdanos a hacer la luz, alumbrar. Gracias por esta palabra que nos ayudas a tener más cuidado de cómo usar nuestros derechos. Te damos gracias por este tiempo, Padre, y te quiero dar gracias por mis hermanas y mis hermanos que están estudiando tu palabra, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda, Señor, a crecer en la madurez, anhelar más tu presencia, Señor. Ayúdanos a que tu presencia en nuestra vida sea mejor y mayor. Que estos temas que vamos a tratar sobre la madurez espiritual, de cómo pensar, de cómo vivir, Señor, que nos ayudes como iglesia a vivir una vida que te honre y te glorifique. Muchas gracias pues por este tiempo, por las redes sociales, por todo esto que tenemos para estudiar un grupito de tus hijos, tu palabra. Señor, nos animas a conocer más tu palabra para vivir más en libertad. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Gracias en esta noche, pues, por tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces para mañana ya tienen las tareas. Van a ser fáciles porque este tema es muy fácil, ¿cierto? Fácil de entender. Usted ya va y lee ese capítulo 8 y se lo explica a alguien, ¿sí o no? Sí. Así sea con otras palabritas que a veces como que uno cuando está tratando de explicar un tema a veces no encuentra las palabras, pero uno ya sabe qué es lo que quiso decir el Señor en esos capítulos.
¿No oramos por Beatriz? Ah, bueno, ¿qué le pasó a Beatriz? Bueno, entonces oremos. Pues Padre, te damos gracias por Beatriz. Oh Padre, y te rogamos que nos hubiera gustado mucho que ella estuviera en este tema. Tal vez ya viene de un grupo legalista, que lo que ellos digan, la forma que creen las cosas, y hacen que muchos cristianos estén no con libertad sana, sino con legalismo, con reglas, y los hacen pensar y creer cosas que no son. Bendícela y abre el entendimiento para que esté con nosotros y le damos crecer esta hambre y sed que tiene ella, pueda disfrutarla en tu presencia, Señor. Rogamos que estas pruebas de lo que pasó hoy en su negocio, Padre, que tú la fortalezcas, que tú la consueles y que tú le des salidas para que ella pueda encontrarlas. Tú eres bueno. Y si nos la has traído y quieres que la ayudemos a edificar, úsanos para la gloria tuya. Encomendamos a ti, Padre. Te damos muchas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan Amén. una felicísima noche. Amén. Igualmente, mi hermana.